mucho de la calidad de personas que están participando, ¿no? Y también bien contento porque he visto en la participación de los coaches, a todos los coaches, los pacientes que están haciendo ahora de padrinos, de los retadores. No. Bien, o sea, muy bien. Brenda, Julián, Francisco, Panchito, Marco, Sandra, sí, Carlita. Todos están muy orgullosos de los coaches que les Oye, es que de verdad que nos preguntábamos qué hemos hecho mejor este año porque he visto mucha participación y ahorita van a ver los puntos. Sí. Tienen que verlos, más adelante vamos a poner cómo va. Esto está un empate en varios niveles del puntaje muy, muy cañón, que nos hace ver una realidad bien grande. Muchas de estas personas, la gran mayoría, van a conseguir cambios positivos en su vida y muchos están luchando por esta cirugía. Ya ¿no? lo están viviendo y como le mencionaba, son comentarios que recibimos a diario. Yo que tengo la dicha de estar en todos los grupos, pues me entero de todo, ¿no? Sí. Y la verdad es que son comentarios muy satisfactorios, muy, muy satisfactorios. Pero hoy, además de hablar del reto Viaja Ligero, vamos a hablar de un tema que aqueja, interesa a muchísimas personas que actualmente han pasado por una cirugía bariátrica, a lo largo de los años han tenido cambios en su peso corporal, algunos de ellos están empezando su proceso y dicen, caray, yo quiero que me vaya muy bien con mi manga gástrica, con mi bypass. Algunos otros que ya se operaron, de pronto tienen como esa incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, o algunos otros pacientes probablemente hayan pasado por una cirugía hace años y hoy por hoy se haya modificado ya su capacidad del estómago y estén de pronto peleándose con algunos kilos nuevamente. El tema de hoy es justo eso. Y vamos a hablar más sobre manga gástrica, el paciente operado de manga gástrica, pero también si tú te interesas, si tienes un bypass, un corset, te pusiste un balón, etcétera, y quieres preguntarnos, hoy el programa es para ti. Tú, paciente bariátrico, paciente bariátrica, ¿quieres saber qué puede fallar, qué puedes hacer mal, qué puedes hacer bien en este proceso que te haga que reganes peso, que vuelvas a recuperar parte del peso perdido o ya lo recuperaste? Bueno, hoy el grupo de expertos de Innovaria Bariatría tiene para ti información que puede ser muy importante para tu proceso. Y tenemos aquí no solamente la doctora Jess y yo, que vamos a hablar sobre la parte médica de esto. ¿Qué medicamentos hay? ¿Qué procedimientos puede haber? ¿Te puedes volver a operar o no vale la pena que lo hagas? También tenemos aquí a una de nuestras nutriólogas con mucha experiencia en la atención de pacientes bariátricos, la licenciada Melissa, que nos va a hablar sobre la parte nutricional. ¿Qué ha fallado y qué puedes mejorar para poder retomar el buen camino? Y también la licenciada Leticia Araiza, que nos va a hablar desde la parte psicológica. ¿Qué es lo que puede fallar y qué es lo que se puede hacer para mejorar todo esto? ¿Qué te parece ese tema de...? Súper importante el mensaje porque pues lo que queremos transmitir es que no todo está perdido, ¿no? Siempre hay oportunidad de mejorar algo, de hacer algo, y puede ir desde algo tan sencillo como hacer ajustes nutricionales nuevamente, apoyarnos quizás de medicamentos, retomar el acompañamiento psicológico, que sabemos que es súper importante, o finalmente considerar algún procedimiento quirúrgico, que no es descabellado pensarlo, ¿no? Ya la cirugía de revisión con el paso de los años se ha vuelto también, se ha como pulido mucho más. Antes, pues muchos pacientes, muchas personas podían pensar que tenían una sola oportunidad en quirófano y ahí vemos si funciona o no. Ya sabemos que no es actualmente esa realidad, ¿no? Así es, y entonces dentro del análisis de las causas, pues nos llevará también al análisis de las soluciones que puedan servir según lo que haya fallado en el proceso. Lo primero que los pacientes pueden pensar, quizás los que no se hayan operado y también los que se han operado, o la gente que lo ve desde alrededor, es decir, la cirugía no es tan buena, tal o cual, porque yo conocí a alguien que se operó y volvió a subir, o conocí a alguien que se operó y no fue suficiente, ¿no? Nos dicen mucho, por ejemplo, del corset gástrico. Doctora, ¿es cierto que el corset nada más dura 5 años? Así es. Ajá. O sea, que los beneficios de un procedimiento puedan durar un tiempo, y es importante hablar del tema. Entonces hablemos de manga gástrica. Sí. ¿Qué es la manga gástrica? Pues ya lo hemos platicado muchas veces, pero lo reforzamos hoy, doctora Jess. ¿Qué es la manga gástrica? Sí, así es. La manga gástrica es, primero que todo, el procedimiento quirúrgico para la pérdida de peso que más se realiza en el mundo. Es un procedimiento que le facilita al paciente poder alcanzar la saciedad con menos cantidad de alimento. En ese procedimiento, que entra en el grupo de lo que llamamos cirugías restrictivas, que son aquellas que reducen el tamaño del estómago,
Vamos a retirar alrededor del 80% de la superficie del estómago para hacer que el paciente con menos cantidad de alimentos alcance la saciedad y la plenitud. Eso viene acompañado también de un beneficio hormonal, porque en esa zona precisamente que retiramos del estómago es donde se produce la grelina, que es llamada hormona del hambre. Entonces, en los primeros años del postoperatorio del paciente, el control del apetito se lleva a cabo de mucha mejor manera. Entonces, eso nos da chance de que los pacientes hagan cambios en sus hábitos de alimentación, mejoren su estilo de vida y pues mantengan los resultados con el paso del tiempo. Pero es muy importante que quede claro desde el principio que hacer el estómago pequeño no es el único beneficio, ¿no? Necesitamos comprender que al reducir la capacidad del estómago debemos ser muy selectivos con los alimentos que consumimos, porque obviamente en un estómago pequeño pueden caber productos o alimentos altamente calóricos que pueden no beneficiar a largo plazo a los pacientes, ¿no? Que lamentablemente es mucho lo que vemos en esta reganancia de peso. Cuando reinterrogamos a un paciente operado de manga gástrica, digamos 6, 8, 10 años después, cuando hablamos con ellos les preguntamos, ¿y tu capacidad es mucho mayor? Bueno, sí como un poco más que al principio de la cirugía, pero realmente el problema es que ya dejé de hacer ejercicio, estoy tomando refresco, aumenté el consumo de carbohidratos. Entonces ahí es donde radica, yo creo, que la mayoría del problema. Ahí vemos en la imagen cómo se retira la mayor parte del cuerpo del estómago, dejando un tubo delgado que se llena rápido. Entonces acá el beneficio, aparte de reducción de capacidad, es que la capacidad de absorción del intestino se mantiene. Entonces estos pacientes no reducen la capacidad en la absorción de nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales, como es algo que sí podemos ver en el bypass. Entonces, yo creo que la cirugía, una de las cirugías que le permiten a las personas llevar la vida muy normal, una vida muy normal, solo que con un estómago más pequeño, ¿no? Y entonces empecemos por analizar cuáles son los problemas que puede suceder en una manga gástrica. ¿Hasta dónde es responsabilidad del paciente? Sí. ¿Hasta dónde es responsabilidad del cirujano? ¿Hasta dónde es responsabilidad del seguimiento? Y esta parte creo que podemos reforzar. Empecemos por la parte inherente al cirujano, ¿no? El cirujano tiene que hacer una manga gástrica bonita como la que viste ahí, ¿no? Un estómago tubular con una parte ancha, así es, una parte angostita, el aspecto etcétera. Técnico es súper importante. Así es. Entonces, técnicamente, mira, el estómago, o sea, tú lo ves ahí en el dibujo y pues si le corto y le meto una grapa y ya, ¿no? Pero en realidad, cuando estamos haciendo la cirugía, qué curioso, nada, ¿no? En la parte de la cirugía, nosotros calibramos con una sonda. Quien ha visto nuestros en vivos de cirugía seguramente lo ha notado. Calibramos con una sonda y entonces vamos poniendo un disparo de engrapador y vamos siguiendo un patrón de corte que trate de equilibrar la cara anterior del estómago, lo que estamos viendo de frente, y la cara posterior. Por lo tanto, hacemos un corte, luego volteamos la parte del estómago, regresamos y nos aseguramos de que el corte sea simétrico. La segunda parte también es importante, que nosotros podamos, digamos, desnudar el estómago completamente. Este es el proceso de disección, y poder llegar a cada centímetro del estómago para que quede como lo viste en el dibujito. Si no lo hacemos, probablemente encontremos no la manga perfecta que viste ahí, sino una zona más ancha, una zona más delgada. Hemos visto... Y muchas veces cuando no se hace esa disección adecuada, pues obviamente el fundus, que es donde están la mayoría de las células que producen la puede ser que ahí quedan hormonas, glándulas productoras de hambre. Pero no solamente eso, sino que, digo, nosotros en las cirugías que nos ha tocado revisar de otros equipos que a lo mejor no tienen la experiencia, que quizás no tengan el entrenamiento, que no es poco frecuente, vemos estómagos, por ejemplo, que están como en reloj de arena. Sí. Imagínate un reloj de arena, ¿no? La parte ancha de arriba se estrecha en medio, se vuelve a ensanchar. Esto va a tener una dinámica inapropiada de vaciamiento del estómago, se va a dilatar cada vez más la parte alta, y entonces el paciente va a tener muchos síntomas. Reflujo, molestias, eructos, malestar, cosas que pueden alterar su vaciamiento del estómago. Y también, como dice la doctora, y como acabamos de ver ahí en el dibujito, si no quitamos apropiadamente todo el tejido del estómago, la parte más alta, probablemente mi paciente, aunque tenga una manga gástrica, no goce el beneficio de la reducción del apetito. Entonces, este combo de beneficios que tiene una manga gástrica bien hecha, pues probablemente no la tengan todos los pacientes. Así es. ¿No? ¿Qué más problemas técnicos puede tener la manga gástrica que pueda ser responsabilidad del cirujano?
¿Alguna fuga? Pues sí, exactamente. Complicaciones, que también es una pregunta que recibimos con mucha frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son la tasa de complicaciones en relación a fuga? Fuga hablamos cuando esa, si recuerdan en el video que pasamos hace unos minutos, se ve cómo las grapas van avanzando a lo largo de todo el cuerpo del estómago. Cuando ese sello no queda completamente hermético, pues obviamente las secreciones de dentro del estómago van a salir hacia la cavidad abdominal, y eso es algo realmente catastrófico. Puede ser ¿no? catastrófico. Así sí. es, muy catastrófico. Entonces, la técnica quirúrgica es importante, y en esto, pues siempre es importante reforzar que si tú estás interesado, interesada en atenderte de un procedimiento bariátrico, te asegures de que sea con un equipo certificado. Mira, sí cuesta un poquito más caro. Yo sé que la semana pasada sacamos un video sobre esto, ¿no? Sí. Hay probablemente una diferencia pequeña en el precio entre atenderte en lugar apropiado y en el que no. Hay una diferencia grande en los riesgos que tú corres. Entonces, mira, la cirugía bariátrica la tiene que hacer un cirujano bariatra. Así es. Y para eso hay certificaciones, hay procesos y puede todo. verse la técnica muy fácil, y no dudamos que haya cirujanos muy habilidosos, ¿no? Pero realmente yo creo que la certificación en bariatría no es algo que se gana de gratis, tiene su proceso, y así debería ser. Entonces, mientras más personas puedan tomar la decisión de realizarse procedimientos de esta categoría con cirujanos no certificados en bariatría, mayores son las posibilidades de que alguna de estas potenciales complicaciones suceda, ¿no? Obviamente no todas serían catastróficas o que terminen la vida del paciente, pero finalmente que no se pueden alimentar de manera adecuada, que no alcancen sus objetivos, también puede ser visto como una... Sí, y bueno, como estamos hablando de reganancia, aquí lo que vamos a hablar un poquito más de esta parte. Entonces, el cirujano tiene un factor decisivo en que esto funcione bien. Además, el cirujano bariatra, el que tiene el entrenamiento y todo, sabe que él no va a resolver en esa mesa de quirófano todo el tema del paciente. Porque independientemente de que el estómago esté grande o chico, también tiene mucho que ver con cómo vivió este paciente hasta el día de la cirugía. Cómo él llegó al punto de tener obesidad, cómo él llegó al punto de tener un problema de salud, un problema metabólico, cómo viví hasta el día de hoy, hasta el día que vine a ver al cirujano. Y el cirujano, que está entrenado y que tiene este conocimiento, sabe que la obesidad no es una enfermedad de estómagos grandes, es una condición de metabolismo, de genética, y muy importante, y sobre todo, quizás lo más importante de todo, de un estilo de vida. ¿Cómo modificamos el estilo de vida de un paciente con una operación? Sí, así es. La única manera en la que podemos garantizar eso es que el paciente lleve una preparación y un seguimiento adecuado multidisciplinario. Siempre lo dice usted, la cirugía es solo una de las patas de la mesa. No podemos determinar toda la responsabilidad únicamente en el procedimiento, si la manga gástrica está bien o no realizada, ¿no? El compromiso del paciente es súper importante, que realmente aproveche sus consultas de preparación en nutrición y en psicología, que realmente aproveche ese seguimiento, porque yo siempre se los digo en las consultas, ¿no? No esperamos que el paciente sepa cómo alimentarse. Si lo supiera, muy probablemente no estuviera sentado con nosotros en el consultorio, ¿no? Entonces, es nuestro deber educar al paciente, y es deber del paciente recibir esa educación. Pero el cirujano bariatra, que toma esto en serio, que sabe de qué se está hablando, tiene un grupo multidisciplinario, o sea, tiene nutriólogos y psicólogos que le ayuden con ese proceso. Si tú, en el equipo que te estás atendiendo, te atendiste, no te ofrecieron el respaldo de este grupo multidisciplinario para trabajar con un coaching por meses que te ayude a entender esto mejor y a usar mejor tu herramienta, pues es como si te compras un carro y no sabes manejar y nadie te enseña. Lo más probable es que no le saques provecho, que te des un buen trancazo, que algo pase con ese carro y quizás atropelles a alguien en el camino. Entonces, es muy importante que esta herramienta alguien te enseñe a usarla, y el cirujano debe de tener sí o sí colaboradores de estas áreas para que lleves el coaching importante. Y ahora, enseguida, en unos minutos, vamos a hablar justo de este tema. Ayúdame, Fernando, a poner el encabezado del artículo que te mandé. Vamos a hablar
de ciencia, porque más allá de lo que piense yo, la doctora Jess, la experiencia que tengamos, pues es muy importante que revisemos qué es lo que los grandes estudios, que en grandes grupos de pacientes que han tenido reganancia están notando. ¿Qué traduce cómo podemos, qué factores hay en esto, ¿no? Entonces, no sé si tengas por ahí, ahorita me lo pones, Fer. En análisis en grandes grupos de pacientes que subieron de peso después de una manga gástrica, ¿qué pudo fallar? Okay. Bueno, todavía no estamos listos. Exactamente. Es que, digo, aquí están los 18 productores. Y el artículo que traes es un metaanálisis, ¿verdad? Sí, tenemos un par de artículos en grupos grandes de pacientes. Sí. Uno de ellos, esos metaanálisis, como dice Jess, son estudios de estudios. Así es. Se toman diferentes estudios que se han realizado en diferentes lugares y obviamente mientras más información... mientras más datos se obtienen, más información se va a procesar, ¿no? Claro, yo puedo publicar. Yo tengo 100 pacientes que reganaron peso y yo lo que noté fue estos factores. Y luego alguien más publica. Yo estudié 1000 pacientes de tal clínica y aquel. Entonces, un estudio, un metaanálisis, revisa las publicaciones del año 2010 al 2020 en todas las plataformas habidas y por haber del área médica, y entonces junta 10,000 pacientes. 10,000 pacientes, ¿no? De diferentes edades, de diferentes, características, de ¿no? diferentes características, en diferentes ubicaciones del mundo. Justo aquí, este es uno de los artículos que vamos a revisar. Factores asociados con la reganancia de peso después de una cirugía bariátrica. Una revisión sistemática. Esto fue publicado en una revista que se llama Cirugía Endoscópica. Y tenemos otro por ahí, ¿no, Fer? Bien. Entonces, viene en camino. En este artículo que vamos a revisar, hay factores que son muy importantes. Fíjate bien. No revisan si un paciente subió de peso porque la cirugía estaba mal hecha, si 2 pacientes subieron de peso porque se operaron en Tijuana y se fueron para el otro lado y ya nadie los revisó. No revisan si se operaron con el doctor Galván o con el doctor Pérez, sino revisan este combo, ¿no? ¿Qué factores pesan? Aquí este es el otro artículo. Este fue en una revista en 2019 publicado, en la revista Cirugía y Obesidad y Enfermedades Relacionadas en 2019, y dice factores predictores. Fíjate, es interesante, ¿no? Sí. ¿Qué factores predictores en reganancia de peso después de una manga gástrica? Una visión integral. Entonces, en este artículo se habla de qué podemos nosotros predecir para ayudarle a un paciente a elegir bien su cirugía. Sí, señor. O sea, esto lo hacemos todos los días en la consulta. Así es, todos los días. Sí, eso es súper importante. Siempre, y quiero que quede claro, ¿no? Nosotros obviamente basados en la experiencia que tenemos y al interrogar al paciente, conocer sus hábitos, conocer pues los diferentes aspectos que influyen en la toma de decisión, siempre optamos por el procedimiento que consideramos que va a ser más efectivo, no solo al inicio, sino también en términos de mantenimiento en el peso, ¿no? Pero finalmente el paciente tiene la decisión en sus manos. Yo siempre les comento, la única forma en la que no vamos a poder complacer a una persona es si se inclina por un procedimiento que pondría en riesgo su vida. Esa es la única forma. Pero si tenemos un paciente con superobesidad que muy probablemente le hayamos sugerido un bypass, por decir algo, y decide una manga gástrica, es nuestro deber decir, ok, estas son las expectativas en términos de pérdida de peso y cómo podría ser una posible evolución con el paso de los años. Pero la decisión está en tus manos, ¿no? Sí, y en este artículo y en la experiencia también que nosotros tenemos como grupo, justo una de las grandes conclusiones que se pueden ver es una de las causas principales de fracaso o reganancia después de una manga gástrica es la mala selección del procedimiento. Sí. Si tú como paciente no eres un paciente idóneo para manga gástrica, muy probablemente tengas altas probabilidades de fracasar con tu cirugía o reganar en algún momento. Porque hay factores que nosotros conocemos ya y aquí en el artículo se ven. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es pacientes con alto consumo calórico
pacientes picoteadores, pacientes con un alto componente de ansiedad. Este grupo de pacientes no son los pacientes idóneos para un procedimiento que reduce el tamaño del estómago. Que únicamente reduce el tamaño. Que únicamente reduce el tamaño del estómago. Porque si bien todas las personas que se hagan un estómago pequeño y tengan una disminución del apetito van a tener una mejoría en la pérdida de peso, el pronóstico a largo plazo es peor. En esos pacientes que le llamamos sweet eaters, ¿no? Esos pacientes que se la pasan comiendo dulce, pan y todo, y no cambian el hábito, pues tarde que temprano van a subir. Por lo que mencionaba, ¿no? Pues ¿cuántas calorías puede haber en un postre pequeñito? Cabe fácilmente, incluso como dicen aquí, se desliza como borde en tu boca, ¿verdad? Pasa sin problema, pero un gajito de naranja se le atora. Sí, ¿no? sí. Entonces es muy fácil consumir ese tipo de productos altos en calorías porque pues no le genera mayores molestias, pues. Sí, otro factor predictor que ellos analizaron en la revisión de los pacientes es pacientes con bajo compromiso al seguimiento multidisciplinario en el preoperatorio, pacientes que tuvieron una pérdida de peso menor al 5% en la dieta preoperatoria. Fíjate qué interesante. Claro que sí. Todo el mundo dice, pues ya me voy a operar, para eso me opero, para bajar de peso. Pero si el paciente que no se compromete en el preoperatorio, que no tiene una pérdida de peso significativa en esos días del preoperatorio, pues es un paciente que ya tiene un factor predictor para fracaso. ¿Por qué? Porque si no se compromete ahorita, probablemente tampoco se va a comprometer después. Pero no es una falla de la cirugía, es una falla de la disposición del paciente, y ese también es un factor importante. Sí, por eso creo que tratamos siempre de concientizar a las personas que vienen con nosotros a la consulta de la importancia de eso, ¿no? La importancia de la preparación nutricional, la importancia de la preparación psicológica. Afortunadamente cada vez se hace más fácil, pero sí hemos tenido que luchar con algunos pacientes de, no, bueno, después hago la cita de psicología, o hacen la cita y la cambian a última hora. O sea, hay un poquito en oportunidades de quizás algún rechazo, pero es muy importante que aprovechen esas consultas. No tienen ni idea lo valiosas que son para comprender realmente, a lo mejor no tanto cómo llegué aquí, sino cómo voy a garantizar no permanecer en esta realidad, no cómo realmente aprovechar la herramienta del procedimiento bariátrico para que sea un cambio sostenible en el tiempo. Así es. Y otro factor, mira, hay análisis también sobre la técnica quirúrgica. Si usamos una bujía o un calibrador más ancho, la manga queda más amplia. Si cortamos a 2 centímetros del píloro o a 3 o a 4. Hay algunos factores muy pequeños, pero no significativos. La técnica quirúrgica no es tan importante si se hace bien. Pero otro de los factores importantes es dónde se atiende el paciente, y me refiero a esto. La gran mayoría, un alto porcentaje, una diferencia significativa, es pacientes que viajan para su procedimiento quirúrgico y que no tienen forma del seguimiento multidisciplinario. Aquí este factor también es muy importante. Si tú decides, me voy a hacer una manga gástrica, no consultaste a nadie, o sea, tú viste ahí, promoción manga gástrica tal, en tal lugar, escribes, quiero comprar... Apártenme el espacio de la manga el viernes a las 5 de la tarde. Quiero comprar una manga gástrica, doctor. Sí, el doctor te dice, no, sí, vente. Aquí te vamos a hacer todo, te hospedamos, mientras tu hemoglobina esté por encima de trasladamos y órale. Entonces, no tuviste una preparación apropiada, tú elegiste la cirugía, no llevaste una criterio de selección, formal, te operaste, te dieron unas hojas para que siguieras una dieta y no volviste a tener seguimiento. Solamente ahí hay 3 factores pronósticos negativos para que tú tengas un buen resultado con tu manga gástrica. No tuviste una buena preparación preoperatoria y una pérdida de peso apropiada, no tuviste la cirugía apropiada, o a lo mejor sí le atinaste, ¿no? Pero nadie te orientó. Y el tercero, no tuviste un seguimiento multidisciplinario. Y ahorita, en el siguiente segmento, vamos a platicar con la licenciada Melissa, porque ella nos va a platicar qué se puede hacer para que tú tengas un mejor resultado con tu manga gástrica. Y esta parte del análisis que vamos a hacer va dirigido a cada paciente que ya está operado y que se encuentra en este momento con la disyuntiva de decir, creo
que podría estar haciéndolo mejor. Entonces, le vamos a pedir a la licenciada Melissa que nos platique sobre esto, pero antes, no sé si tengas alguna Hoy no hemos escuchado comentarios de nada, pero estamos emocionados, ¿verdad? ¿Quieres hacer algún comentario? O tú que estás ahí viéndonos, preguntar algo, hacernos algún comentario, platicarnos tu experiencia, qué pasó, cómo te fue a ti también, ¿no? Miriam Pérez dice, sí miré de qué va a ser el tema. Ana Maldonado nos pregunta, ¿no está por vía Zoom? No estamos por vía Zoom. No, hoy no es Zoom. No, el programa es abierto para todos los participantes y para toda la gente que nos quiera ver. Y no implica puntaje para los que están en el reto, pero les sirve, estoy seguro que sí. Nos dice Grecia Cota, equipo 2 presente, muy emocionada, gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Saludos a todos los participantes del reto. Brenda Fénix Live, buenas noches, vamos equipo Fénix, equipo orgullosísima de ustedes, dice. Felicidades, Brenda, van muy bien tus ahijados. Crisol Murillo dice equipo 4, dice Ana Maldonado también equipo 5. Axire Ann dice buenas noches, equipo 6. Sandra Nevares, hola, buenas noches, doctor y equipo, saludos a todos, vamos equipo número 3, mis chicas superpoderosas, vamos con todo el power. Bien, madrina Sandra, saludos. María Hermoso dice buenas noches, saludos pariente, aquí al pie del cañón y para decirle que ya terminé las 10 terapias y mañana inicio las otras 10 que me pusieron y feliz porque voy muy bien. Saludos doctora Yes. Me da mucho gusto saberlo por ahí. Tenemos otra donación que hicieron de proteína y suplementos para ti, María, para que luego te eches una vuelta. Exactamente, ya los tenemos listos. Cuando quieras pasar por ellas, aquí te esperamos. Claudia Vargas dice, equipo 3, vamos, gracias por todo el apoyo que nos brindan y Dios quiera gane. Saludos. Eric González, equipo 7, Pati Pérez, equipo 7 también, buenas noches, dice. Qué gran participación en este reto. Dice Miriam Pérez, ¿dónde estamos los del equipo 6? Ángel Cepeda, dice equipo 2, saludos. Saludos. La doctora Lisset Navarro, saludos. Saludos. La doctora Liz, qué gusto, nuestra anestesióloga, saludos. Liliana Díaz dice, presente equipo 2. Química Gutiérrez dice, Brenda, la mejor. De eso no hay duda. Nora Padrón dice, nos ha tocado un gran apoyo por parte del equipo profesional y de Julián, gracias por la motivación. Bien, Julián. Equipo 4, dice, saludos equipo 4. Carla Denise, buenas noches, mis guapos. Yo creo que la clave de todo está en no basar todo el tiempo tu proceso en el tamaño del estómago. Es algo que yo tengo muy presente, usar tu herramienta lo más que puedas, pero no dejar todo el trabajo. Ver un poco que estás haciendo tú también y ojo con las emociones, identificar cuánto comes por emociones. Abrazo a mis muchachos, equipo 2, los quiero. ¿Cómo han aprendido con su proceso nuestros pacientes? Me da gusto saberlo. Y también Carlita y como todos los padrinos, esas ganas de compartir lo que han aprendido. No, o sea, se han convertido en especialistas en nutrición, psicología, ya son productores, hacen sus videos también. También. Maravilloso, de verdad. ¿Qué más? Nos dice aquí Elvira Jauregui, yo me operé hace casi 8 años, bajé bastante en su momento, alrededor de 70 kilos y todo iba bien, pero siempre hay un pero. La combinación de haber estado en la universidad, la pandemia y el home office durante la pandemia me permitieron empezar a subir y ya subí cerca de 45 kilos, es frustrante. Bueno, para ti es también este programa. Espero que los consejos que demos acá con nuestras especialistas. Elvira está participando en el... Sí, yo sé. Sí, que eso lo iba a comentar. No tenemos un par de pacientes que tienen cirugías previas. Muy bien. ¿Estamos listos para nuestra invitada? Sí. Ok, vamos a una cápsula y regresamos con nuestra invitada, nuestra primera invitada del día de hoy, la licenciada Melissa Jaime. Hola, quiero contarles rápidamente de las novedades que tenemos en nutrición bariátrica. Como ya les habíamos prometido, estábamos trabajando en una línea de suplementos de marca propia y ya está lista la primera etapa. Estamos comenzando con estos 2 productos que son multivitamínicos. Este se llama Habits
el rojo, y el azul se llama Multivariatric. Entonces ya los tenemos con nosotros, ya los pueden conseguir en Nutrición Bariátrica. Les cuento rapidito, el multivitamínico que se llama Multivariatric contiene, entre otras cosas, son 28 vitaminas y minerales. Contiene, entre otras cosas, vitaminas del complejo B, por ejemplo, la B12, la B5, la B6, la B3, el ácido fólico. Contiene también biotina, muy importante para el paciente bariátrico. Contiene 300 microgramos de biotina. Contiene vitamina K, contiene hierro, también súper importante. Contiene magnesio, que nos va a ayudar a relajarnos un poco, porque en este caso estamos hablando de gliconato de magnesio. Entonces, eso ayuda bastante a contribuir a la relajación del paciente. Contiene también vitamina K, como les comentaba, K1, y entre otros montones de vitaminas y minerales. 28 contiene. La dosis adecuada es una cápsula al día. Ahora, si quieres algo un poco más específico, si tu nutriólogo, si tu médico te indica un multivitamínico que ayude a evitar la anemia, para eso sacamos a Beats. Ayuda para otras cosas, como por ejemplo contribuye a evitar la caída del cabello también, porque contiene zinc y contiene vitamina C. Entonces también ayuda un poco a evitar la caída del cabello, pero su función principal es evitar la anemia. Contiene, como les decía, zinc, contiene ácido fólico también, contiene vitamina C, contiene hierro y contiene selenio. Acuérdense que este se llama A-Beats y este se llama Multivariatric. Los dos ya los pueden encontrar en Nutrición Bariátrica. Contáctenos, mándenos un mensajito. Nosotros les podemos pasar nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros de forma más sencilla. Podemos enviarlos hasta su domicilio, no importa dónde estén en la República Mexicana, podemos enviarlo a todos lados. Entonces, contáctenos, ya poco a poco les iremos informando exactamente cuáles son las cantidades de los nutrientes que trae cada uno, pero pues ya pueden tomarlo desde ya si están pasando por un procedimiento bariátrico, si ya los van a operar, si ya los operaron. Esas son excelentes opciones porque están pensadas especialmente en el paciente bariátrico. A veces no se absorbe adecuadamente los nutrientes y entonces necesitamos atacar por varios lados para que las vitaminas y los minerales estén siempre presentes en el paciente bariátrico. Así que no lo duden, escríbanos, mándenos un mensajito y llévense nuestros nuevos suplementos A-Beats o Multivariatric. Pues así la cosa. Mira, Nutrición Bariátrica nos trae suplementos diseñados por nuestro grupo de expertos y expertas en nutrición, porque no sé si tú sepas, pero el grupo multidisciplinario de Innovare Bariatría se compone de 9 especialistas en nutrición. Tenemos especialistas en nutrición bariátrica, la gran mayoría, pero también en nutrición deportiva, y también tenemos médicos que son nutriólogos. Entonces, por eso decimos, y no nada más por nada y por presumir, que somos el grupo de cirugía bariátrica más grande de México, y a las pruebas nos remitimos. Bueno, ellas y ellos diseñaron estos productos que, pensados en nuestros pacientes, sí, en las necesidades del paciente bariátrico. Ya había productos, sí, y analizamos todos ellos y dijimos, algo falta, algo que les sirva a nuestros pacientes, y por eso se diseñaron estos productos. Y bueno, les presento, aunque ya la conocen, y más los que están en el reto, porque esta nutrióloga es de las que más entusiasmo le han puesto al reto, que le han puesto su marca personal, sí, y que de verdad gente comprometida. Melissa, Jaime, hola. Hola, muy buenas noches. No, nosotros siempre felices de que estés acá con nosotros. Sí. Melissa, pues hoy hablamos de este tema tan importante. Yo pienso que para cualquier paciente que está en proceso para cirugía bariátrica o que ya se operó, siempre la gran preocupación es, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que voy a ganar peso? Tú, desde tu punto de vista nutricional, ¿cuál dirías a nuestros pacientes que es la primera cosa que deben evitar si quieren evitar la reganancia? ¿Cuál es la primera falla? Bueno, más que evitar, ¿qué tenemos que hacer para evitar la reganancia de peso? Generalmente todos los pacientes con cirugía pasan por una etapa que se llama la luna de miel, que es más o menos el primer año, año y medio, 2 años, dependiendo del tipo de cirugía. En una manga gástrica normalmente dura 1 año, que es donde más peso pierden, donde
pues hacen la dieta, hacen ejercicio, están también más motivados. Y se ha visto que después de un año, si no siguen con esto que se inició, pues pueden empezar a reganar peso. La reganancia puede ser de 1, 2, 5, 10 o más kilos, dependiendo pues qué tanto nos aplicamos exactamente, qué tanta flexibilidad. Así es. Entonces, generalmente, siempre yo les digo que a los 3 meses ya debemos de tener establecido una rutina de ejercicio. Generalmente, si al año tenemos un ejercicio muy esporádico, muy ocasional, que no tenemos a lo mejor una rutina establecida, ese es un factor de riesgo para una ganancia de peso. Normalmente también el estar, como decía usted, el picar comida, el estar no teniendo horarios de comida fijos, pues eso también puede afectar la ganancia de peso. En la cuestión de las calorías vacías, que también lo mencionaron hace un momento, entre bebidas, entre comidas, todo eso pues afecta la ganancia de peso. Entonces, como decía la doctora, no es que el estómago esté chiquito y ya, sino que comemos en ese estómago pequeño. Entonces, pues la parte del ejercicio, qué comemos y cómo comemos. Así es, y ¿sabes qué pasa mucho también en ese primer año? Que es tan maravilloso que a pesar, o sea, tenemos como que las dos variables, ¿no? El paciente súper comprometido y que a lo mejor dura poco tiempo ese compromiso, o el paciente que ahí va más o menos y la cirugía es tan efectiva que alcanza el objetivo y piensa que ya hice. Exactamente, ya lo logré, ¿no? Ya bendecida y afortunada, sin mayor esfuerzo. Y no es así, ¿no? Todo tiene su cuota de sacrificio. Sí, es un conjunto de hábitos que tenemos que modificar y que, bueno, siempre se basan en una alimentación saludable, en actividad física o ejercicio, y como decían por ahí, Carla, la parte de las emociones, que también ahorita definitivamente nos va a hablar, que es también muy importante. Así es, y mira, también tienes que darte cuenta de lo siguiente: la mayoría de los pacientes, cuando vienen a consulta, llenan su cuestionario, los interrogamos, les tienen muy claro en qué fallan. Tienen muy claro, probablemente algunos no tanto, ¿no? Pero en general dicen, ¿sabes qué, doctor? Es que yo, mis horarios, pues no, yo no respeto horarios, mi trabajo, yo no me puedo organizar con mi comida. O ¿sabes qué? Es que a mí me encanta el refresco, a mí me gusta mucho el pan, ok, está bien, o sea, tú conoces esta realidad, pero tienes que estar dispuesta a cambiar esa realidad, porque quieres cambiar tu realidad. Quieres quitarte ese exceso de peso, quieres quitarte esas enfermedades, quieres funcionar mejor, quieres vivir mejor a largo plazo. Bueno, tienes que cambiar la receta que estás siguiendo ahorita, ¿no? Entonces, si no empiezas a incorporar ejercicio, no hacías, pero tienes que incorporarlo. Si no eliges mejor tus alimentos, si no sigues las recomendaciones, probablemente eso sea una pausa que eventualmente te lleve a esa reganancia. Un dato importante, porque el otro día teníamos una discusión por ahí con un paciente en TikTok. La reganancia de peso es que un paciente o una paciente recupere la mitad del peso que perdió a lo largo de su proceso. O sea, si yo bajé 20 kilos y ya recuperé 10, bueno, eso se considera una reganancia de peso y una falla en el proceso, no necesariamente en la cirugía. Entonces, esta reganancia de peso, estadísticamente, eso está estudiado en estos grupos, estos artículos que vimos, normalmente se da para la manga gástrica a lo largo de los primeros 5 años, o sea, grupos grandes de pacientes estudiados a lo largo de 5 años, 1 de cada 5 o hasta 1 de cada 4 pacientes puede alcanzar esta reganancia. O sea, no quiere decir que al primer año te va a pasar, o al segundo o al tercero, si tú lo hiciste así y así te pasó, bueno, habrá factores en los que estás fallando, pero no es la naturaleza de la cirugía, es la naturaleza del paciente. Si tú no estás dispuesta a cambiar esa realidad, probablemente vayas a ir a esa reganancia. Sí, y como decía usted, nosotros somos los que queremos cambiar, pero el ambiente es el mismo, el trabajo sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma casa, los mismos compañeros de trabajo, entonces debemos de estar bien convencidos que el cambio tiene que salir de nosotros y que vamos a tener que poner límites y tenemos que aprender a decir que no y que tenemos que ponernos a nosotros como prioridad. Entonces es algo que a veces cuesta mucho trabajo porque sí, ya se operaron, pasan 3-6 meses, pero pues el trabajo le sigue absorbiendo mucho tiempo y siempre tenemos que pensar en pues cómo solucionar estas fallas, cómo buscar tiempos, exactamente. Fíjate que hace unos días en este paciente que te digo que Sergio creo que se llama, creo que es de España, y él decía, doctor, es que yo no me hago la idea
de operarme y dejar de comer porque yo trabajo todo el tiempo, soy un hombre solo, no tengo muchos satisfactores y mi único satisfactor es que llegue el fin de semana para reunirme con mis pocos amigos que tengo, que nos juntamos a tomar y a comer y pienso que eso es lo único que le ha sentido a mi vida. Pues esa realidad puede cambiar. Claro. Y puedes encontrarle muchísimos placeres a la vida una vez que cambies esta dinámica que tú tienes. El problema es tu dinámica, no tu peso, no tus gustos, no que te guste echar la chela, ¿no? Ni lo que le quepa en el estómago. O sea, tienes que buscar cambiar tu realidad y probablemente encuentres muchos más satisfactorios. Y por eso el tratamiento es multidisciplinario, Así es. Porque no es una única causa, No es una o sea, única. tenemos que trabajarlo en conjunto. Nuestros bloqueos, ¿no? Y tenemos, o sea, y eso es una cosa que yo veo mucho, los pacientes dicen, es que yo así soy. Sí. Es que así me toca. Y yo pienso que este tema lo vamos a hablar ahorita con la licenciada Sí, Leticia. definitivamente. Pero lo que tú declaras una realidad para ti es que a mí no me gusta el ejercicio. O sea, ok, está bien, no te gusta ahorita, pero probablemente cuando peses 30 kilos menos, que te puedas mover mejor, que te pongas en un pan si te gusta cómo te ves, pueda cambiar esa realidad. Sí, he tenido pacientes que desde cocinar, es que a mí no me gusta cocinar y ya cuando ven que las cantidades son pequeñas, que no está tan complicado, le van agarrando el cariño y como es poquito, aprenden a disfrutar ese poquito, porque también a veces estábamos acostumbrados a comer en grandes cantidades y entonces aprender a disfrutar esa cantidad de alimento, comiendo despacio, siendo como muy conscientes en la comida, eso ayuda a que tengan un mejor resultado a largo plazo. Entonces, Y lo vemos ahorita en los del reto. claro, Sí. el que coman despacio ha marcado una diferencia tan importante en su relación con los alimentos, en la respuesta a la saciedad, que varios estudios también nos hablan que la reganancia de peso en manga gástrica es por perderle esas señales de saciedad y de hambre. Entonces, como yo ya no siento que tanto me llené, pues yo sigo comiendo o a lo mejor empiezo a picar poquito, o lo que comentaba del alcohol o las bebidas azucaradas, que eso a veces, bueno, empiezo a tomar No se le da mucha poquito, importancia, exactamente. exacto. Y cuando ya les preguntamos cuánta agua natural tomas al día, pues muy poco. Seguimos como antes. Bueno, Sí. vamos a hablar también sobre que si hay medicamentos que ayuden a pacientes que se atoraron o que están reganando, y vamos a hablar también sobre si hay cirugía que se puede hacer sobre otra cirugía que ya se hizo para darle más potencia, pero primero lo primero. Melissa, platícanos así un par de tips que puedas darle a este paciente, esta paciente que nos está escuchando ahora y que esté ahorita enfrentando este tema, este problema, porque a mí me escriben mucho algunos pacientes y me dicen, doctor, o en redes, doctor, estoy recuperando peso, ¿qué hago? O sea, recétame una medicina, pásame una varita mágica, hágame otra cirugía. Sí. Pero nadie me dice, doctor, pásame el teléfono a la nutrióloga. Sí, claro. Y como se dice, inclusive en medicamentos, ahorita lo van a hablar, no existe un único medicamento, ni este medicamento es para todos. Universal, ¿no? La dieta y todo esto pues también no es universal. Entonces yo los invito nada más a preguntarse, ¿qué hicieron al inicio que ya no están haciendo ahorita? Si yo al inicio tomaba más agua, si yo hacía más ejercicio, si yo comía diferentes mis porciones o tenía horarios de comida, pues empezar a practicar. Yo creo que la clave es el qué comemos, el cómo comemos, el cuándo comemos, cómo nos movemos y cuánta agua bebemos. Entonces sí tenemos que reflexionar en esas 5 cosas y creo que si empezamos a hacer sincerarnos estos cambios, mucho, ¿no? Exactamente, porque Sí. o sea, es lo que vemos yo creo que con más frecuencia. Empiezan a reganar peso, consideran que el procedimiento está fallando Sí. y de una vez lo primero que hacen es responsabilizar al procedimiento. Pues la manga no sirve, o no sirvió, dejó de funcionar. Sí. Cuando pues son muchísimos otros aspectos que hay que evaluar Así antes es. de eso, ¿no? Y que a veces no es lo que están comiendo, sino lo que no están comiendo. O sea, a veces me estoy comiendo 3 tortillas, pues sí, pero ya no estoy comiendo verduras, no estoy comiendo suficiente proteína, me dejé de suplementar. Entonces, sí analicen esas 5 cosas, ya después ven la grabación, le regresan y Exacto. entonces prestan más atención en esas cosas. Muy bien, bueno, pues aquí algunos tips con la licenciada Melissa. Recuerda, si tú estás en este proceso, acuérdate qué es lo que sucedió cuando estabas aquí, con tu nutrióloga, con tu psicóloga, cómo todo fluía mejor. Bueno, siempre puedes regresar, ¿no? Vamos a escuchar, gracias Melissa, muchísimas gracias por muchas tu gracias. participación. Aquí Tenemos nos mucho vemos más de qué hablar, Sí. pero vamos a escuchar a Angélica que nos va a hablar sobre la suplementación y enseguida nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, doctor. Pues sí, el día de hoy les traigo una proteína platicando un poco acerca
de ya la etapa en la que estamos en el seguimiento después de la cirugía bariátrica, por ejemplo, en el caso de la manga gástrica, que es el tema que hemos estado hablando el día de hoy, pues esta es una excelente opción, la marca Evolution, que tiene su proteína WP100. Esta proteína viene en polvo, como la gran mayoría, trae su cucharita medidora que rinde para 15 gramos, y entonces para poder hacer una porción hay que poner 2 de estas medidas, ya sea en agua o en leche. Esta marca nos gusta mucho porque manejan 9 sabores distintos, entonces ustedes tienen la posibilidad de tomar de un sabor y después, ya cuando se acabe en el bote, pues elegir otro sabor. Hay mucha variedad de sabores, la verdad es que todos son muy ricos, y además, por si fuera poco, pues manejan también la presentación individual en sobre. Este lo pueden llevar a cualquier lado y la verdad es que es muy práctico. Toda la cantidad que viene en este sobre hay que meterla para realizar la proteína, para tomarse una porción de proteína. Entonces toda la cantidad del sobre es lo que debes de tomar para contener una porción. Y en el caso del bote, más o menos te rinde 46 porciones, 46 tomas. Entonces es importante que manejes ahí tus tiempos y sepas cuánto tiempo te puede durar este bote, que contiene 1.4 kilos de proteína. Entonces esta proteína, la WP100 de la marca Evolution, la tenemos en nutrición bariátrica, contiene 24 gramos de proteína por porción y no tiene nada de grasa ni de carbohidratos, es importante mencionarlo. Esta funciona para el mantenimiento porque, bueno, tiene muchos sabores y te da mucha variedad, y ya es un momento en el que estás tomando todos los días la proteína por lo menos una vez al día. La encuentras con nosotros en Nutrición Bariátrica. Estamos en Tepic, en Guadalajara, en Colima y en Ciudad Juárez. Si no estás en ninguna de estas ciudades, no te preocupes, te podemos enviar los suplementos que necesites hasta tu domicilio en la República Mexicana. Nos puedes contactar vía Facebook en Nutrición Bariátrica, o en Instagram nos encuentras como Nutrición Bariátrica Tepic. Ahí nos escriben, nos mandan un mensajito y nosotros les mandamos sus suplementos hasta donde estén. Muchas gracias, Angie. Gracias. Muy interesante esta información. ¿Sabías que uno de los factores que se estudiaron en estas investigaciones que te mostramos hace un momento, que hacen una diferencia significativa en el proceso de los pacientes que reganan? 4 a 5 de cada 10 pacientes que reganan no tuvieron atención psicológica durante su proceso. Casi la mitad de los pacientes que reganan no tuvieron la atención suficiente, tuvieron una consulta, 2, no tuvieron un seguimiento apropiado, y por lo tanto no tuvieron cambios significativos en su estilo de vida. Reconocer el problema, hacer el cambio positivo, el hambre emocional, tantas cosas que seguramente nos va a explicar mejor la licenciada Leticia Araiza, que nos acompaña el día de hoy en Razones de Peso. Licenciada, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuáles son los temas de peso significativos a tratar con un paciente que viene a una cirugía bariátrica? ¿Cuál es la agenda que debería de priorizarse para evitar la reganancia, para asegurar el éxito de un paciente? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender las razones que trae el paciente para someterse a ese procedimiento. Tenemos casos de gente que viene por un problema de salud, por ejemplo, cuando se hace un procedimiento metabólico, que vamos a suponer un paciente que tiene un problema de diabetes, y se lo diagnosticaron y le dijeron, te pueden hacer un procedimiento bariátrico que te va a ayudar a eliminar, ya no vas a tomar medicamento, ya no te van a inyectar insulina. Y entonces siento que de alguna manera ellos vienen como forzados, se ven, se muestran inclusive como molestos, porque esta enfermedad fue lo que me hizo tomar esta decisión. Así es. Y yo disfruto de la comida, y yo disfruto de lo que hago, y ya no lo voy a poder hacer por esta enfermedad. Cuando viene un paciente por cuestiones estéticas, como que está más preparado. Entonces, a cualquiera de los dos tenemos que prepararlos, por supuesto, pero siento que hay un poquito de más de diferencia, pues, entre un tipo de paciente y otro. Bueno, es que yo creo que radica en sentir que la decisión la estoy tomando yo. O sea, si es un asunto de que no estoy conforme con mi aspecto físico, yo
sé que estoy tomando esa decisión. Pero cuando es una enfermedad o es una sugerencia de tu internista, pero, o sea, ¿en qué momento? Yo ni por aquí me había pasado esto. Entonces sí se siente como que me están orillando a eso, ¿no? Y definitivamente sí lo vemos con relativa frecuencia. Sí, así es. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar de igual manera con un caso que con otro, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hay una cosa que nos damos cuenta, por ejemplo, que sucede. El paciente cuando viene, la paciente cuando viene a la valoración, acepta todo lo que le ofreces, todo lo que le pides, todo lo que le dices, está de acuerdo. A veces me da la impresión de que están tan emocionados con lo que va a pasar, con sus expectativas, que ni siquiera se detienen a analizar muy bien lo que se les está diciendo. Generalmente en psicología vemos los pacientes después de nutrición. Entonces traen aquí lo que les dijo la nutrióloga o aquí lo que les dijo la nutrióloga y siguen pensando en lo que va a suceder, en los kilos que van a perder. Sí. Y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hacer mucho hincapié en esas recomendaciones que les van a servir mucho en un momento dado. Ahora, la reganancia, si nos pasamos al tema principal. ¿Qué sucede en esa luna de miel que mencionaba la licenciada Melissa? ¿Qué sucede al principio? Al principio el paciente siente que es como magia, y lo hemos dicho y se los decimos a los pacientes, no es magia, porque podríamos decir que quieras o no, te disciplines o no, vas a bajar de peso. Sí. Los primeros meses es puro perder Tan peso. potente la cirugía que aunque tú falles, la cirugía... Hasta contra tu voluntad, como dicen. Sí. Pero entonces se dejan llevar y llega un momento en el que comienzan a mantenerse sin perder peso o comienzan a ganar. Se estancan o empiezan a regalar. Así exactamente. Es. Entonces, ¿Cómo aprovechas tú, cómo aprovechas tú ese momento? Porque yo veo que los pacientes justo en esta etapa, al ver cambios tan importantes, pérdida de peso tan significativa, se sienten liberados, se sienten poderosos de estar cambiando una realidad que no habían podido cambiar. ¿Cómo aprovechas tú como psicóloga o cómo notas tú la disposición del paciente al cambio? Porque, digo, yo te puedo decir un paciente que pesa 200 kilos, sin operarlo, decirle, es que tienes que ver a la psicóloga, tienes que verla porque mucho de tu tema es emocional, tú comes por emociones, no te comprometes, no te motivas, no tienes a lo mejor mucha fuerza de voluntad, ¿no? Y el paciente puede venir a 20 consultas y probablemente no va a mover la báscula gran cosa, porque está cerrado, ¿no? Pero el paciente que empieza a ver esa transformación rápido con la cirugía, yo siento como que si abriera una puerta a la transformación real de fondo y que el psicólogo, la psicóloga tiene una gran oportunidad ahí de entrar y ayudarle al paciente a guiar su cambio. ¿Cómo ves tú esta etapa? Si es así, ¿los pacientes realmente son más dispuestos cuando están teniendo estos cambios? Sí, pero también como que comienzan a sentirse que no hay que hacer tanto. Yo siempre les digo, porque me parece muy importante aclararlo, tú te vas a someter a un procedimiento, no pienses en que vas a bajar de peso, eso va a ser el plus. Lo que vamos a hacer en este proceso es que cambies tú de hábitos, acostumbrándote. Este tiempo que te sirva para eso, tú vas a estar bajando de peso, pero que te sirva como efecto secundario, ¿no? Como efecto secundario, exacto. Pero lo importante de esto es que tú comiences a hacer cambios. Haciendo cambios, olvídate, nunca en la vida vas a tener que preocuparte del peso, ni de lo que comes, ni de si haces o no haces actividad física. Otra cosa también, la actividad física, el ejercicio, es algo que pues a la mayoría de las personas no nos gusta que nos obliguen. Y los pacientes se sienten como obligados. Ay, pues es que la nutrióloga me dijo que tengo que hacer. El tengo que es algo con lo que yo estoy peleada y yo creo que muchos psicólogos lo estamos. El tengo que nos hace sentir una obligación que no nos gusta. Y nada obligado es que sabroso, aunque ¿no? sea para mi bien, me estás obligando, me estás diciendo que tengo que hacer ejercicio y a mí no me gusta hacer ejercicio. Lo que decías hace un momento. ¿Qué sucede entonces cuando tú ves el ejercicio como una herramienta no para bajar de peso? Cuando lo ves como una herramienta que va a mejorar tu salud. Si tú te acostumbras, comienza haciendo 15 minutos diarios.
Aparentemente, si te pones a sacar cuentas de lo que vas a quemar de calorías, por ejemplo, si tú consumiste, no sé, 2,000 calorías en los alimentos y con el ejercicio pierdes 500, pues nunca vas a alcanzar o nunca vas a superar pues lo que consumiste. Siempre vas a estar en un déficit calórico y vas a estar Así bien, es. ¿no? Pero si tú lo tomas como algo que estás disfrutando y que estás pensando en que vas a mejorar tu salud, no es una obligación, lo disfrutas realmente. Sí, porque además todos los pacientes que lo hacen, no lo hacían, pero que lo empiezan a hacer y empiezan a notarse mejor, a sentirse más fuertes, más ligeros, alcanzan nuevas capacidades. Caray, o sea, dicen, de lo que yo me estaba perdiendo. Claro que sí, es ¿no? como el mantra ese que vemos mucho, ¿no? Ejercítate no porque odies a tu cuerpo, sino porque lo quieres, ¿no? O Así sea, es. realmente, ¿no? Sí, el ejercicio, digo, y esto es algo que es muy básico, pero es un acto de amor propio. Totalmente. Sí, no es un castigo para tu cuerpo, sí, y no se trata de voluntades, se trata de que es un requerimiento, una necesidad biológica de todos los que estamos articulados, ¿no? Y que tenemos músculos y huesos y todo, pues somos animales diseñados para el movimiento, entonces no podemos estar estáticos como las plantas. No, ahí yo le agregaría lo que siempre les comento en relación al ejercicio. Muchas veces nosotros estamos como clavados a que tienes que correr, tienes que caminar, tienes que ir al gimnasio, cuando hay muchísimos más ejercicios que se pueden hacer. Sí. La bicicleta, el voleibol, el básquetbol. También Y recuerdo ya- un programa El sexo. que tuvimos, ¿no? ¿Sí? Ya todos estuvieron de acuerdo. Sí, es un no, muy bueno. buen ejercicio, 3 veces al día. No, bueno, sí. Digo, habrá que platicarlo, ¿no? Habrá que platicarlo con la persona que te ayude, ¿no? Yo les digo a los pacientes. O las... Oye, pero no sexo así de nomás así que no, o sea, hay que chambear, ventilador y helicóptero. Doctor, relájese. Yo digo siempre, para Esa fue así como de hijo, Así, ya. baja las rayitas. para producir endorfinas, ¿qué? ¿Comes chocolates? ¿Haces ejercicio? ¿O el sexo? ¿Qué es lo que se te facilita más realmente, honestamente? Vamos, chocolate. El chocolate. Todos preferimos chocolate, es lo más fácil. Claro. Abres la bolsa pero luego para... está poniendo muy raro. No, licenciada, pero definitivamente sí es... O sea, cuando ya encuentras tu ejercicio ideal... Eso es lo que iba a decir, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que hagas. Yo prefiero dejar de comer chocolate porque sé que me voy a sentir mal a la hora que voy a correr, porque me voy a sentir pesado. Prefiero 1000 veces ir a jugar fútbol. Pero ¿sabes qué? Quisiera escuchar a los participantes del reto que muy probablemente bueno. muchos de ellos, este es el primer enfrentamiento exactamente que tienen a la actividad física y ahí están. Entonces, danos tu opinión, cómo te sientes, cómo te has sentido perdón, en estas últimas 3 semanas. No, y estar en la búsqueda permanente de ese ejercicio. Yo Ideal. Siempre estamos comparándonos con el Sergio. Él tiene la pasión por correr. A mí no me pongas a correr si no estoy detrás de un balón. Pues él se corre 100 kilómetros. Exactamente, y él se va a Talpa a correr, ¿no? O sea, Sí. y renta una camioneta y que va delante de ellos, ¿no? Entonces, yo no le encuentro sentido, como mucha gente no le encuentra Claro. sentido que yo ande corriendo detrás de un balón. A mí me Pero- ponen un león detrás o a Leonardo DiCaprio delante y les demostraré de qué estoy Pero hecha. es eso, pues es ese el que necesita uno Sí, una buscar motivación, precisamente, algo. buscar ese ejercicio que te apasiona y que te genera esas endorfinas que te genera el chocolate muy Claro, fácilmente. claro. Y mira, probablemente encuentres mucha alegría en caminar en el atardecer y respirar el aire fresco del bosque o a lo mejor en otro lugar, o probablemente te disfrutes pasear en la bicicleta o ir escuchando música o pegarle a una pera de box o ¿Qué tal hacer el un boxeo, ejercicio bueno, O en tu casa con un ejercicio video. funcional, o probablemente disfrutes ver una serie mientras estás haciendo una elíptica, probablemente disfrutes estar con tu familia, salir a caminar o trotar, o sea, hay que buscarle, pero si no le buscas, si no mueves un dedo en esa dirección, pues nunca lo Claro, vas no a es como que encontrar. mágicamente va a llegar. O ir al gimnasio y estar ahí en el gimnasio y ver gente y platicar y luego ver que Claro. si ya se te ven pedazos buenos, o sea, todo eso puede llenarte de endorfinas también. A ver, ¿qué más comentarios tenemos? Porque ya está acabando el programa y probablemente tengamos que hacer una segunda parte. Sí, Bueno Espinosa dice saludos. ¿Por qué se hace una hernia en la pared de Petersen tiempo después de la cirugía de bypass?
Bueno, la hernia de Petersen es una situación porque el bypass hace un cambio anatómico. Nosotros, para poder hacer bypass gástrico, tomamos un intestino y lo subimos a un estómago que reducimos. Entonces, ahí es una conexión que no existía. Atravesamos el intestino y entonces se forma un espacio en la parte de atrás. Ahí existe una brecha, se llama espacio de Petersen. Es una brecha que fabricamos nosotros y que eventualmente, pues en la cirugía cerramos ese espacio para que no se vaya a meter una tripa ahí. Muchos cirujanos no lo hacen y eso es